de manera directa. Voy a permitirme en este momento presentar a la doctora Patricia Pedrosa González, quien es licenciada en Químico-Farmacobiología por la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, es maestra en Artes sobre la Enseñanza en la Escuela de Estudios Superiores en Vermont y doctora en Filosofía y Estudios Interdisciplinarios por la Universidad e Instituto Unión en Cincinnati, Ohio. Es profesora de tiempo completo del Kent State College en los Estados Unidos, es autora de libros y artículos de investigación sobre estudios de la mujer y géneros, y es ampliamente reconocida internacionalmente en estudios latinos y americanos, feminismo y pedagogía. Así que bueno, sin mayor acotación, vamos a dejarle la palabra justamente a la doctora Patricia, que nos está ya saludando. Usted nos indica, doctora, si desea que pasemos las láminas directamente desde acá, o si usted desea de hacerlo desde su computadora, estamos no, a sus órdenes. Bueno, primero voy a saludar. Muy buenas tardes a todas las personas que estamos participando aquí. Es absolutamente un honor para mí estar aquí y de nuevo agradezco primero al doctor Jesús por haberme invitado y segundo, muy honrada de ser parte del grupo de personas que hemos participado hoy. Yo me siento feliz que el doctor Gerardo Andrés Herrera Pérez habló primero que yo y prácticamente creo que abordó todos los puntos que yo podría decir. Entonces, trataré de no repetir muchas de las cosas que él dijo, pero definitivamente, antes de empezar, quisiera que tomáramos unos segundos. Cada persona está ahí, el contacto virtual es maravilloso, pero también permite, al menos para mí, claro, desconecto la cámara y pues entonces me voy a lavar un plato o a tomar jugo o a hacer otra cosa mientras escucho. Entonces, el doctor Gerardo habló de inteligencia emocional, yo agregaría las inteligencias múltiples y esta forma virtual de conectarnos a mí me recuerda mucho al radio, las radionovelas, la oportunidad de escuchar mientras uno está haciendo otra cosa, que la verdad es maravillosa. Y de hecho lo comento porque hablando de diversidad e inclusión, recordemos que generalmente nuestros estudiantes en los salones de clase están atrapados escuchándonos por largo tiempo y necesitan tomar esos descansos y entonces poner su atención en otra cosa y generalmente es cuando los regañamos. Entonces, hablando de toda esa interacción, tomemos unos segundos nada más y si todos y todas desde donde estén, hacemos 3 respiraciones profundas. Si alguna persona está con sus piernas cruzadas, yo le invito a que que las descruce, que trate de apoyarlas en la tierra y con ese simple hecho le puede mandar un mensaje a sus piernas que no se olviden que la sangre tiene que circular, porque ustedes ya han estado aquí escuchando por más de 1 hora y eso es un total abuso para la espalda y las piernas. Entonces, tratando de darle las gracias al cuerpo, que es esta unidad orgánica que nos permite hacer este tipo de actividad, pero definitivamente lo estamos abusando. Entonces, a cada persona puede mover su cuello muy suavemente para un lado, para otro, y ojalá si pueden levantar los brazos, de verdad levántelos, estírelos un poco, y volvemos a respirar 3 veces.
y conectarnos con lo que va a ser mi primer punto, la contradicción y el conflicto. Es súper interesante para mí que abrimos esta jornada con una posición institucional, oficial, gubernamental, que efectivamente, qué bueno, la celebramos, la agradecemos. Y aquí va mi contradicción, que no es mía nada más, puesto que hay muchísimos intelectuales, educadores, educadoras que la apoyarían. Ningún gobierno es inclusivo. Ninguna institución realmente va a apoyar la diversidad. Las instituciones están establecidas para mantener los mecanismos de poder. Efectivamente cambian los papeles, sí. Las constituciones se reforman, sí. Las administraciones cambian, sí. Y cada ciudadano y ciudadana estamos obligados a seguir esos cambios. ¿Por qué? Porque si nos los presentan como recurso legal, entonces los vamos a exigir. Entonces, cuando preguntemos, y de verdad que estoy tratando de seguir mucho de lo que dijo el doctor Gerardo, porque estoy de acuerdo en todo lo que dijo, en lugar de preguntarnos, ¿cómo hacemos para que los políticos se abran? No, ellos ya no necesitan abrirse. Primero ya llegaron a un puesto de poder donde siempre nos van a decir qué les interesa a la gente, siempre. No hay ningún gobierno que va a decir que no está haciendo algo bueno. Contradicción y conflicto, contradicción y conflicto. ¿Cómo navegamos eso? En todos los gobiernos la globalización apoya los poderes neoliberales. El doctor Gerardo mencionó muchísimas descripciones de ellos. Y la cosa donde tenemos que estar muy atentos, atentas. Las instituciones nos roban nuestros conceptos, nos roban nuestras ideas. Por ejemplo, yo soy una veterana feminista y por favor abrámonos a ser críticos. Una de las cosas que ha dañado el movimiento feminista precisamente son las políticas de género, porque en el momento que se pone una oficina y se pone Secretaría de la Mujer, ya podemos justificar que estamos cambiando cuando hemos oído una amplia presentación del doctor Gerardo de cuando el prejuicio no cambia o el patrón cultural no cambia. Pero entonces la institución nunca va a poder decir, pues ya no es mi culpa, yo ya te puse la oficina, yo ya te puse el puesto, yo ya edité 10 libros de educación. Entonces, ¿cómo esa institucionalización de lo que queremos cambiar entra a formar parte de esos sistemas opresivos? Siempre los tenemos que estar cuidando. Fíjense históricamente cómo en el momento que se cooptan las ideas, los movimientos sociales, los términos, volvemos a repetir, las cosas ya están cambiando, cuando efectivamente vemos que en la práctica no. Entonces, no nos confundamos, sigamos defendiendo nuestros términos, y yo me iría desde los básicos grecorromanos, democracia. O sea, en los movimientos feministas yo aprendí que la democracia se acaba a los 10 años de que fue creada, porque generalmente las cosas que instalamos como seres humanos, porque efectivamente nosotros creamos nuestras leyes, creamos nuestras instituciones, creamos nuestros mecanismos sociales, generalmente se ha comprobado y pueden revisar la historia, cuando algo maravilloso surge, generalmente a los 10 años ya está corrupto. Generalmente ya lo hemos corrompido. Entonces, imagínense, a mí la verdad me conecta con mucho movimiento y dinamismo. A mí no me asusta, a mí no me asustan los cambios, a mí me encanta la movilidad. Pero, efectivamente,
la democracia desapareció, pero hace miles de años. Sin embargo, claro que seguimos teniendo estados democráticos, supuestamente. Entonces, ese conflicto, contradicción, no es mi término, yo lo he retomado del feminismo afroamericano de los Estados Unidos, porque una cosa que se llama intersección de género y raza, es efectivamente, vamos a luchar por el voto para las mujeres. Esto es casi en muchos países, incluyendo México, a finales del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, vamos a defender, vamos a organizar, queremos el derecho de las mujeres para votar. Al momento que se da el derecho para las mujeres para votar, nunca son todas las mujeres. Específicamente, bueno, sí, tristemente yo ahora estoy más familiarizada con el contexto norteamericano, entonces llamamos intersección género-raza cuando efectivamente se obtiene el derecho al sufragio para las mujeres, sí, pero es para las mujeres angloamericanas blancas, no para las negras. Entonces las negras dicen, bueno, tenemos que vivir en contradicción. Efectivamente hay un movimiento de mujeres que está creciendo y avanzando, pero los derechos no son para nosotras. Eso lo podrían decir en este justo instante todas las mujeres indígenas de todo el planeta. Porque, ¿qué define al indígena? El indígena sigue siendo la persona que es desplazada y en todas las sociedades sigue siendo la persona más marginalizada, sin acceso a muchas de nuestras instituciones. Olvídense de representación. O sea, si vemos la televisión, pues una cara indígena sigue siendo la persona que limpia la casa. Entonces, ¿qué significa ese conflicto y contradicción? El término viene del feminismo afroamericano o negro de los Estados Unidos, donde estamos juntos, juntas, pero al mismo tiempo cada grupo va a tener que regresar a seguir luchando por sus propias necesidades. Eso mismo se aplica al término justicia curricular, que no es mi término. Es el término de un pedagogo catalán que se llama Jorge Torres. Jorge Torres es el creador del título de mi ponencia. Ahora sí, doctor Jesús, si me ayuda a proyectar el PowerPoint. Yo lo uso más que nada porque yo puedo hablar 25 horas sin parar, entonces necesito algo que me afiance la secuencia de ideas que estoy diciendo. Entonces, si puedo proyectar esto, vuelvo a dar el crédito. Uso lo del caballo de Troya porque asumiría que casi todo el mundo o conocemos cuál es la leyenda del caballo de Troya y nunca sabemos si es para bien o es para mal. O sea, por ejemplo, un caballo de Troya con las instituciones que nos roban nuestros conceptos, para mí es como, ay, pues fue para mal porque se apropiaron de algo, pero realmente no va a haber muchos cambios. Obviamente también entrar infiltrada con mucha fuerza y otras cosas escondidonas, también puede crear cambios al entrar a un sistema opresor. Entonces, repito, el concepto de la diversidad como caballo de Troya no es mío, se usa en el movimiento llamado justicia curricular y honestamente ha circulado desde los años 80 yo del contexto que vengo es de la pedagogía feminista que entra en circulación en los años 70. El doctor Jesús va a tener esta diapositiva, esta serie de este PowerPoint, se lo pueden pedir a él. Entonces paso a la siguiente, donde van a poder ver mi correo electrónico si alguien quiere mandarme un mensaje y seguir platicando. Y ahí vuelvo a repetir que el título de esta charla pertenece a Jorge Torres Santomé, pedagogo catalán. La siguiente, por favor, doctor Jesús. Muy bien, ya la estamos subiendo. Sí, muchas gracias, doctora. Entonces, les digo, yo estoy súper feliz que el doctor Gerardo habló antes de mí, porque él realmente hizo expansión y terminó muchas cosas que yo hablaría de qué significa revisar los paradigmas como cuál es nuestra visión del mundo y cómo interpretamos la sociedad.
Entonces, sí, las perspectivas feministas incursionaron desde los 60, 70 dentro de la academia, generalmente son localizadas dentro de las humanidades, poco a poco entran a las ciencias sociales y enmarcan una amplia colección de teorías. No hay una sola teoría que yo les pueda decir, esta es la mejor o la peor para las teorías feministas, es una colección. Y definitivamente sí, a pesar de que los feminismos plurales, yo diría muchos no están de acuerdo uno con otros, me atrevería a sostener que las pedagogías feministas siguen tomando un análisis de género como punto de partida. Y eso en sí es complejo. Género para mí no es mujeres y hombres, sino es la identidad social, la asignación social que se da para categorizar a un individuo al momento de nacer basado claramente en el sistema sexo-género que se transforma efectivamente en un método de binomios, de binarios y donde entran estas dicotomías que han sido profundamente deconstruidas y analizadas por las teorías feministas. Y en este caso, obviamente, la pedagogía feminista toma como punto de partida los binarios. ¿En qué momento dicotomizamos? Y lo importante no es dicotomizar, pero qué valor simbólico asignamos a cada parte de esa dicotomía. La siguiente, por favor. La pedagogía para mí es una estrategia, no es fija, no hay recetas, cada persona la tiene que crear. Hay un montón de escuelas, sabemos que hay un montón de teorías, sabemos que hay pedagogías y metodologías para un montón de cosas. Y en mi caso es simplemente una estrategia más, una estrategia más. Entonces, simplemente lo dejo ahí y la que sigue, por favor. Sí, sí las teorías feministas parten de la categorización de género que dicotomiza la experiencia humana y la jerarquiza, poniendo un mundo masculino, racional, objetivo, como superior, por tanto, con el derecho a sostener el liderazgo político, religioso y de los ejércitos en esta humanidad, en cualquier sociedad, en cualquier cultura, pues entonces tenemos que aceptar, aunque no seamos feministas, que se excluye todo el mundo del género que se categoriza como la esfera femenina, donde va a entrar lo personal, lo privado, lo doméstico, los sentimientos, como decía el doctor Gerardo, todo lo vivo, todo lo que se mueve, pero que no es racional. Entonces está sujeto a control. Por eso, históricamente, todo lo que se relaciona con el ejercicio de las esferas femeninas se asocian con la locura y por lo tanto al loco o se le encierra, o se le castiga, o se le extermina, o se le quema, como es ridiculizar las brujas, satanizarlas, robarles sus conocimientos, quemarlas y entonces aquí ya entramos, ok, esas cuestiones de poder. De nuevo, el problema no es clasificar a los seres humanos. Los seres humanos clasificamos, organizamos, ordenamos. Honestamente, para mí es parte de la creatividad del pensamiento humano. Pero sí entramos en un problema de poder cuando dicha categorización simboliza una parte como poderosa y entonces dicotomizamos, creamos la otra edad. Si yo tengo un poder racional, el no poder es el que no es racional. Entonces, ahí es un montón de historia, un montón de filosofías, un montón de culturas, pero de verdad que yo puedo afirmar, pueden revisar cualquier construcción cultural histórica y vamos a entrar ahí. Entonces, en este momento no es hablar de hombres y mujeres, pero efectivamente, vuelvo a repetir lo que decía el doctor Gerardo, por ejemplo, las flores son femeninas, o sea, entonces hay que cortarlas y usarlas para la decoración. O sea, cuando uno estudia teoría feminista y la conectas con todo y empiezas a ver que realmente todo tiene una asignación,
empiezas a ver que sí. O sea, preferimos construir una estatua para el héroe que cayó y ahí se queda la estatua por los siglos de los siglos, pero matamos las flores, que son vida. Observen otra vez conflicto y contradicción. Entonces, sí, ¿cómo generamos instituciones que se van a quedar ahí bien fijas, así como estatuas? Porque además las vamos a defender, o sea, creamos una bandera, tenemos que cantar el himno nacional, y si no la cantamos, pues no somos patrióticos, y si no somos patrióticos, pues somos traidores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos perpetuando esas categorizaciones que parten para el feminismo? En su pluralidad hay muchos tipos de feminismos, pero parten para todos los feminismos de una categorización de género. De ahí se van a expandir a las otras identidades sociales, que es las 4 básicas: género, raza, etnia, clase, sexualidad. Hay un montón más, pero un ABC del feminismo sería revisar esas 4 categorizaciones y cómo creamos inclusiones y exclusiones, y obviamente todas en base a sistemas de poder. La siguiente, por favor. Si la institucionalidad creamos las escuelas, ¿verdad? Y aquí observen otra vez conflicto, contradicción. O sea, así como dije, todos los gobiernos van a proteger el status quo, todos los gobiernos son neoliberales. O sea, todos van a proteger una economía que privilegia a grupos poderosamente económicos a través de explotar, obviamente, a los que no son poderosamente económicos. Es igual con el currículum. O sea, las instituciones crean los currículums. Las personas que van a tener el poder de transformar un currículum son las instituciones. Sí, con todo el respeto, en este caso, pues, Secretaría de Educación Pública y demás. No, por favor, no vayan a creer que yo no quiero a ninguna institución, pero para analizar el patriarcado tenemos que verlo así, porque efectivamente ellos son los que instituyen los currículums. Los maestros los aplicamos. Y a veces, claro, el maestro decimos, esto no funciona, pero pues, de aquí a que te escuchen que eso no funciona, pues pueden pasar 100 años. Cuando los sexenios, pues son sexenios, pueden cambiar, y entonces el sexenio siguiente viene con toda una agenda y nos pueden cambiar todo otra vez. Pero el currículum es establecido por un orden neoliberal, un orden colonial, un orden de clase, y entonces tenemos que aceptar. Decimos, sí, vivimos la educación de inclusión. No es verdad. O sea, yo, sin entrar porque México es complejo en este aspecto, pero ¿dónde han visto que llega la jefa tesorera de gobernación con su traje de guare de Janitzio? O sea, díganme cuándo la han visto, cuándo han visto una cara que no va a ser, y yo ahí me podría incluir yo misma, cómo nos peinamos, cómo vestimos. O sea, de verdad, no es cierto que invitamos a la diferencia, no es cierto que invitamos a la otredad. O sea, aunque digamos, estamos practicando una educación inclusiva, efectivamente el rollo transgénero, a mí a veces honestamente me da pena usarlo, porque claro que es el primer ejemplo que tenemos, pero es tan rico en su complejidad para ponerlo como ejemplo. Pero por amor de Dios, si llegamos a una secundaria federal y entra un chica trans, pues a no ser que haya ahí un grupo de profesores que lo proteja, claro que esta persona va a sufrir violencia. Los niños down tienen que ir a las escuelas. Aquí voy a empezar a conectar con el concepto de este pedagogo catalán, porque en el momento que pensamos que alguien es dueño o dueña del conocimiento, ¿quién? O sea, ya sabemos que el currículo se constituye, yo como sí, somos griegos. O sea, somos griegos. La educación está absolutamente constituida
en la filosofía griega. Nuestras repúblicas están constituidas en la legislación griega. Y de nuevo, gracias que el profesor Gerardo habló antes que yo, porque él les dio un ejemplo clásico de la filosofía aristoteliana, donde efectivamente esclavos y mujeres no podían estudiar. Hasta hoy, tristemente, el doctor Jesús sabe todos mis rollos. O sea, el hecho de que yo entre a discutir con los profesores, profesoras de matemáticas, es porque hasta el día de hoy la ciencia considera que el cerebro de la mujer no está apto para las ciencias. Entonces, en el estudio de las matemáticas hay unos problemas de género impresionantes, cuando sabemos que efectivamente, si contamos en número, pues hay a veces hasta más mujeres matemáticas que hombres. Así como dijo el doctor Gerardo, bueno, a la hora de pagar, pues sí, hay muchas trabajadoras jefas, pero siempre los salarios más altos siguen estando en manos masculinas y no es secreto y todos sabemos por qué. El patriarcado tiene que mantener un estatus económico, por eso puede seguir controlando. Entonces es todo un sistema económico igual que lo fue la esclavitud. La esclavitud no es porque somos mala onda, la esclavitud es porque es muy bonito que alguien trabaje para ti, que no le pagues, pues claro que te vas a volver rico. O sea, yo no soy nada buena, ¿eh? Yo soy una persona mala. A mí, claro que me encantaría tener un esclavo o esclava a veces, pues qué bonito. Trabaja alguien todo el día para ti, no le pagas. Entonces, los grandes países, lo que llamamos países industrializados, hicieron su riqueza basada en la esclavitud. Cualquier persona comprometida con la educación inclusiva debe revisar patrones coloniales y patrones de esclavitud, no por hablar de negros, no tiene nada que ver. La esclavitud fue un sistema económico bien establecido. Entonces, ¿quién es dueño del conocimiento? La siguiente, por favor, doctor Jesús. Esto, claro, pues ni modo, soy feminista, entonces aquí me voy al compromiso de las epistemologías feministas. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Quién es dueño del conocimiento? Y aquí sí, yo generalmente pienso que estoy hablando con maestros y maestras, entonces discúlpenme si no todo el mundo es maestro y maestra, pero ¿cómo privilegiamos lo que enseñamos? De nuevo, no es que quiero usar la cuestión transgénero, pero una de las primeras cosas que se analiza en la filosofía feminista es observen la reacción de las personas que siguen defendiendo el género gramatical en el español. Observen cómo hay gente que no puede ni siquiera tolerar que efectivamente digamos nosotros y nosotras. O sea, hay gente que no puede ni tolerarlo. Entonces ahí, no, yo ni siquiera quiero justificar con qué es prejuicio. No, no, es en ese momento, ¿qué te molesta? ¿Cuál es el problema? ¿A quién estás defendiendo? ¿Estás defendiendo una forma de pensar desde el siglo XII, cuando alguien decide que el nosotros incluye a toda la humanidad y aún así me estás hablando de inclusión? ¿Qué es la humanidad? Y de verdad que ahora casi que ya mucha gente no lo dice porque ya no quiere entrar en problema, pero todavía hay tantas, a mí me maravilla que, ver esta reacción en el sentido de, wow, el control y poder, el control de poder decir yo estoy bien y tú estás mal, la inhabilidad de cambio, la inhabilidad de no abrirse a la diferencia. A mí, de verdad, bueno, obviamente por eso enseño pedagogías feministas, porque eso me hace así, y más de la gente joven. De verdad, cuando un viejito, viejita, yo digo cosas que no son políticamente correctas, pero yo muchas veces he pensado, pues sí, mis dos abuelas ya se murieron. Y después decía, bueno, Patricia, si otra vez hablarle a tu abuela de las mujeres lesbianas le va a dar un paro cardíaco, bueno, pues ya no le digas. Pero cuando encuentro a alguien de 19 años, está en alguna cuestión religiosa y por su fe religiosa no puede aceptar el matrimonio entre
dos personas del mismo sexo, pues a mí honestamente me da una preocupación tremenda. O sea, cuando veo así, alguien tan joven y ya defendiendo una institución que a otros y a otras les ha costado siglos tratar de cambiar. Y no lo justifico como prejuicio, no, la persona tiene que tomar responsabilidad. Hay un ejercicio que hacemos en prácticas feministas acá, donde les enseñamos a los estudiantes y estudiantes que no es práctico pelearse con la familia. Y de verdad les juro que hay formas de hacerlo. ¿Y qué creen que hago yo toda la vida? Me peleo con mi familia. O sea, a mí me acaban de expulsar de un grupo del WhatsApp porque estaba en total desacuerdo con un hermano por sus comentarios racistas. Y yo digo, yo enseño esto, yo he dado el consejo millones de veces que no hables con tu familia de esto. Y yo voy y hago exactamente lo mismo. Y claro, ahora pues ya seguramente no estaré invitada a los bautizos. En la siguiente, por favor. Esta cosa de la otredad es maravillosa y voy a tratar de enfocarme, yo me enfoco en los currículums porque es mi instrumento de trabajo. ¿Cómo excluimos la otredad? ¿Cómo institucionalizamos nuestros currículums? ¿Cómo seguimos están orgullosos de repetir las filosofías de Aristóteles sin cuestionarlas y darle su lugar de clásico? ¿Cómo seguimos estando orgullosos de que no sabemos los libros de Shakespeare, pero ni siquiera queremos leer a Rosario Castellanos, una gran filósofa mexicana, poeta, ensayista? O sea, no es de sacar al otro ni nada, pero ¿cómo unimos, cómo creamos espacio para que todo eso quepa? No es secreto que las mujeres fueron excluidas de la construcción de la metodología de investigación y pues sí, suena ridículo, pero no, fue en base a la construcción de las disciplinas que decidieron que lo que se podía medir, lo que se podía medir es lo que se debe de enseñar. Las matemáticas juegan un papel clave, porque las matemáticas han sido por excelencia la ciencia exacta, a todo lo que se puede probar, todo lo que se puede medir. Después se van a medir el escribir y el leer. Y la siguiente, obviamente, los negocios. Obviamente, que pues van mucho de la mano de las estadísticas y las matemáticas. No es nuevo, lo pueden revisar en cualquier historia. Y sí, se eliminan las artes. La filosofía sigue existiendo por los griegos. La filosofía es como, nadie la promueve por ser la ciencia que habla de la existencia humana, que es maravilloso. No, pero sin embargo, vean, a ver, muévanla, nadie, en ninguna universidad, aunque no tengan graduados de filosofía, la van a mover, porque sería remover toda la base de la educación griega occidental. Y después, tristemente, la historia del cristianismo, pues honestamente viene a complicar más, porque vamos creando un currículum basado en la racionalidad. Vamos creando un currículum donde hay grupos elitistas que van a tener acceso y otros no. Y después viene la historia cristiana, perdón si ofendo la fe de alguien, estoy hablando de cristianismo como institución, donde vienen, en este caso cristianismo, porque viene con la colonia para nosotros, es donde ponemos un cuartito y civilizamos a la gente, que obviamente civilizar a la gente quiere decir enseñarle cómo se crucificó a un tipo y meterles la culpa, y entonces tener que hacer que alguien muera por nosotros para que se purifiquen nuestros pecados. Sí es una cuestión que forma el currículum, sí lo es. Sí lo es porque, de hecho, es el cristianismo, ni siquiera son los ejércitos, pero es el cristianismo el que decide que las sillas se ponen en fila, que la gente no debe interrumpir al maestro, que la gente no debe verse uno al otro. Obviamente los estudiantes no pueden sentir sentimientos por ellos en el salón, etcétera. Y después viene lo que otra vez este pedagogo catalán ha sido, bueno, ponemos
los currículums, empezamos a crear currículums. Aquí, por favor, no olviden la contradicción y el conflicto, porque quizá la mayoría de personas que estamos aquí estamos conectadas con la educación inclusiva, que suena bien bonita, pero entonces hemos creado otra serie de segregaciones, otra serie de currículums. Entonces vamos a ver la siguiente, por favor. Sí reconocemos que las personas generamos formas de saber que en la diapositiva anterior decía que no, todos los saberes populares se excluyen. O sea, tenemos que ir a la escuela a aprender que no sabemos, entonces alguien nos tiene que enseñar y nos dan un diploma o un certificado y entonces ya sabemos. Pero lo que pasa es que ya sabíamos, pero no podemos decir que ya sabíamos. Entonces, esta colección de saberes, ¿qué es el optimismo? Bueno, el optimismo es que sí estamos promoviendo la diversidad y la inclusión. Y no hay otra más que diversidad, multiculturalismo para seguir adelante. Claro que no hay otra forma. Pero tenemos que poner mucho cuidado, porque pasa otra vez, la institución crea, ahora hay currículum para hablar de los gays, ahora hay currículum para hablar de los indígenas, ahora hay currículum para hablar de los minusválidos, ahora hay, y creamos otro montón de leyes, y la gente empieza a creer que necesitas una especialización donde vas a ir a una institución donde te van a quitar tu verdadera creatividad y tus verdaderas ganas revolucionarias de transformación y vas a tener que hacer la tarea. El doctor Gerardo mencionó la palabra espiritual. Bueno, puedes investigar sobre espiritualidad solo si estudias teología. A eso me refiero con segregar los currículums. ¿Por qué los médicos no estudian espiritualidad si son gente que va a morir? Va a ver morir gente. Los militares son gente que va a estar en contacto con la muerte. No, tiene que ser teología, cura, iglesia, etcétera. O sea, a esto me refiero con crear otro montón de currículums que los ponemos en especializaciones. La siguiente, por favor. Estos nueve agrupamientos, en este caso yo los tomo totalmente de Jorge Torres, y de verdad que yo no defiendo nada más un nombre, porque todas estas cosas están entrelazadas con un montón de disciplinas y muchas escuelas. Sin embargo, en este caso, él dice sí, segregamos el currículum, agrupamos a la gente de acuerdo a su género, clase social, etnicidad y habilidades. Seguimos practicando la exclusión de paradigmas. De nuevo, las culturas indígenas no están representadas con todo lo que saben. Si ustedes realmente quieren aprender cómo salvar el agua del planeta, tenemos que ir con los indígenas. Ellos lo han hecho siempre y ellos saben cómo hacerlo. Si van con un ingeniero del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, no va a poder, no sabe. Desconectamos o descontextuamos. ¿Qué es esto? Por favor, yo sé que a veces no es posible, pero si pueden inventar otra lección, taller, conferencia, entrenamiento, donde dejemos de enseñar la primera mujer que fue doctor, el primer mexicano que fue astronauta, y celebrarlo, no, porque lo que tenemos que enseñar es cómo las mujeres fueron excluidas de la medicina. ¿Cómo esta persona no puede llegar aquí? ¿Por qué estuvo excluida? ¿Cómo se forma el mecanismo de exclusión? Porque generalmente es lo que las instituciones dicen, pues yo ya te cambié la ley. Aquí está la ley, que no puedes discriminar. Y como digo, sí, pero entonces llegan 4 niños que obviamente vienen de contextos rurales y nos burlamos de ellos y los profesores y profesoras ni siquiera se vuelven nuestros favoritos. La enseñanza no es objetiva. Todos los maestros tenemos nuestros favoritos y nuestras favoritas y generalmente sí, nos enamoramos de los que repiten lo que nosotros decimos. O sea, es como los papás y las mamás. O sea, entre más se parece el niño y la niña a ellas, pues obviamente más felices se sienten. Entonces,
¿Qué significa desconexión y descontexto? Es esto. O empezamos a hablar que, ay, el movimiento gay nació en los años 60. No, no. O ¿dónde estaban los gays antes? Desconexión y descontextuando, yo lo enseño siempre como, las mujeres vivíamos en otro planeta. Es que ahora las mujeres ya están en la política. ¿Y dónde estábamos antes? Y la gente dice, pues en la casa. Ok, entonces, ¿por qué nos quedamos en la casa? Hay otro ejemplo súper importante que mencionó el profesor Gerardo, es que cuando uno entra en la política se acaba la familia. Sí, porque la política fue formada para gente que tiene esclavos y generalmente tiene una esposa y generalmente en algunas sociedades tiene más de una esposa. Entonces tú puedes ser líder político porque tienes una esposa que cuida a los niños, los baña, les da de cenar y limpia la casa. Pero en el momento que ya no tienes esa persona, no se puede sostener la familia. Todos los niños y niñas necesitan un adulto que esté con ellos en ciertos años de su vida. Todos. Pero si ahora los adultos de la casa tienen que salir a trabajar, decimos, se ha creado una crisis familiar. No, igual los niños y niñas han tenido papás y mamás horribles, abusivos. Las personas que son sobrevivientes de abuso sexual generalmente han sido abusados sexuales por un familiar. O sea, no, la casa tiene una violencia doméstica, puedes morir en la casa. No es secreto quizá para la gente que está aquí, en el coronavirus, en la cuarentena, subió la violencia doméstica. Esto ha sido un patrón de siempre. Siempre que hay una crisis aumenta la violencia doméstica, porque un sistema patriarcal, por supuesto, que enseña que un hombre tiene que ser violento simplemente en la cuestión de probar su hombría. Entonces, cuando un hombre deja de ser proveedor, adivinen cuál va a ser el primer control que va a usar. Obviamente, el físico. No ha sido un secreto y de verdad que las teorías feministas lo han estudiado, sí, desde los 40, 50, 60. Nuestros argumentos y justificaciones. Seguimos defendiendo la verdad objetiva. Seguimos defendiendo la verdad como si la verdad fuera natural. Y de verdad que ahorita tengo que ser muy cuidadosa como digo esto, porque efectivamente vivimos en un contexto pandémico donde se está demostrando. Yo vivo en los Estados Unidos, pero discúlpenme, el presidente de los Estados Unidos y el presidente mexicano abren la boca y uno casi se puede morir de las tonterías que dicen, los dos. Estamos en una época donde ahorita las políticas no están escuchando la ciencia. Entonces, ¿de qué verdad objetiva estás hablando? Por eso tengo que ser muy cuidadosa como digo ahorita esto, porque yo sé que la exclusión de la otra edad se ha hecho en el nombre de la objetividad y la racionalidad, pero también reconozco que, por supuesto, hay cuestiones que quizá no pueden ser tan validadas como quisiéramos. El número 5, el uso de instrumentos psicológicos. Aquí hay que estudiar la historia de la psicología y la psiquiatría. Y si alguien se siente muy orgulloso porque tiene un intelectual, un IQ muy elevado, pues piense que efectivamente los IQ fueron creados para excluir toda la gama de inteligencias humanas. Y ahí entran las inteligencias emocionales y ahí entran las inteligencias múltiples. No defiendan los IQ, por favor. Y cuando lo quieran defender, acuérdense que los judíos fueron medidos en su IQ y fueron exterminados. Y acuérdense que a la gente negra se le midió el cerebro y porque estaba más grande, pues pensaba menos o pensaba más, y a las mujeres también se nos midió el cerebro y porque era más chiquito no pensábamos. Entonces, por favor, revisen cómo la psicología también ha jugado un papel opresor increíble. La psicología hasta los años 70, y si no me equivoco, es 1973, finalmente removió la homosexualidad como enfermedad. Antes de eso, cualquier persona mayor de edad podría obtener un tratamiento médico para hacer una terapia para los homosexuales y ahí podemos entrar en una escuela de horror y terror y de tortura espantosa. Los paternalismos y falsas tolerancias.
cómo usamos la palabra tolerancia. Y los paternalismos, de nuevo, México es complejo. Y nos vestimos de la corregidora y el pípila y gritamos Viva México y también nos vestimos de inditos y vamos a ver a la guadalupana y entonces ya nos creemos muy multiculturales. Este es el tipo de paternalismos, o sea, como, hacemos nuestros bailes folclóricos y entonces pues ya estamos practicando la multiculturalidad cuando de nuevo, recuerden que en las pasadas escuelas normales los profesores estudiaban danza, podían enseñarnos folclore, ahora todo eso ha desaparecido. Y también cuando nos encanta salvar a otros, ay, es que estoy trabajando con niños pobres de la colonia industrial, etcétera, etcétera. Infantilizando al otro. Sí. Pero me metieron con esta viejita mamona. Sí. Otra forma de agrupar currículums es infantilizar al otro, bueno, haciéndolo trivial. No sé, pienso que todos entenderíamos la palabra subjetividad, pero no estoy segura. Bueno, si te estoy lastimando tus sentimientos, mejor no hablo de esto. O sea, ¿en qué momento pensamos clásico que nosotros decimos, ay, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema yo fui a una conferencia esta mañana con una colombiana que me encantó porque ella decía gordofobia. Entonces, era toda la exclusión de las personas con peso. Y pues, ¿cuál es el problema? Si está gordito, así te quiero. Entonces, lo trivializamos, se vuelve algo como inocente. El número 8 definitivamente está conectado totalmente con el tercero, de desconectar y descontextuar, porque es como que sí, como que lo diverso ha llegado de otro planeta, pero no, siempre ha estado aquí. O sea, siempre hemos sido diferentes y sí somos diferentes. El problema es no reconocer la diferencia y no reconocer el poder que privilegia ciertas diferencias. Y esto definitivamente el tercero con el número 8 y con el número 9, entonces descontextuamos de como que la diversidad es ahistórica, en este caso los maestros y las maestras no somos ahistóricos, también lo dijo el profesor Gerardo, o sea, las personas traemos una ideología y en base a esa ideología, así vamos a enseñar, aunque digamos que no, vamos a enseñar lo que creemos. Y eso es toda la ideología también de Paulo Freire. Enseñamos lo que somos, enseñamos lo que pensamos, enseñamos lo que creemos. Y es todo. Entonces, este hombre ha agrupado los currículums en estos 9 grupos y nos podríamos ir a las escuelas y de verdad que podríamos ver que casi todos nuestros planes de educación podrían encajar en alguno de estos grupos y nuestras actitudes también. La siguiente, por favor, doctor Jesús. Las intersecciones. No podemos hablar de género si no hablamos de raza, y no podemos hablar de raza si no hablamos de sexualidad, y no podemos hablar de sexualidad si no hablamos de clase social. Después se han agregado más, obviamente, las habilidades físicas. La cuestión de ciudadanía, no porque es como quién es ciudadano. Ciudadano es quién tiene derecho a la representación. En el caso de los Estados Unidos, en una población donde la gente que está en la cárcel pierde todo derecho político, nunca más puede volver a votar o a veces no va a volver a votar. La gente que está indocumentada, que son millones en los Estados Unidos, obviamente no hay acceso. Entonces, la ciudadanía es una cuestión no nada más de que tengo un pasaporte o nací en este país. La ciudadanía es todo el derecho y mi acceso. Yo diría lo que llamamos derechos humanos, honestamente yo le llamo ciudadanía, porque es tu derecho de tener un trabajo, tu derecho de estar representado, tu derecho de tener una voz política, o sea, es ciudadanía. Eso es ser un ciudadano, ciudadana, ejercer y saber tus derechos y responsabilidades en un contexto político. La educación supuestamente es un proceso de liberación, y claro, yo siempre voy a promover la educación como una forma de cambio, pero reconociendo que sí, no somos neutrales, no somos ahistóricos, no somos apolíticos y por supuesto
el estudiantado no es solo un receptáculo que debe de aprender lo que yo estoy diciendo. Siempre debemos cuestionar lo que estamos diciendo y, por supuesto, todas las opresiones son creadas por los seres humanos, por tanto, nosotros somos los que las podemos cambiar y yo encuentro eso profundamente poderoso. La siguiente, por favor, doctor Jesús, quizá igual a cómo mantenemos, qué hacemos. Honestamente me la voy a saltar porque el tiempo se está acabando y me voy a saltar hasta la última, donde hay una fotografía. Porque ya hablé un poquito de los binarios, o quizá me regreso a dos anteriores a esta, doctor Jesús, aquí. Cuando hablamos de binarios, por favor, yo los invitaría a que no conecten el género, porque el género está ya súper abusado. Conecten otro tipo de binarios. En este caso, si queremos cambiar nuestra forma de pensar, ¿cómo queremos cambiar lo que aprendemos? Y es, todos los seres humanos que hemos tenido acceso a la educación, hemos pasado la mayor parte de nuestra vida en una escuela. Entonces, quizá todo el mundo dice la primera escuela es la casa. No lo cuestiono. Pero después de eso, la mayoría donde pasamos nuestra vida es dentro de una institución académica. Entonces, por eso sí somos poderosos los educadores, porque tenemos acceso, yo le digo, a estas pobres audiencias cautivas. Pero ¿cómo sigo priorizando lo que aprendí en la escuela y excluyo lo que realmente me dijo mi abuela? ¿Cómo si seguimos viviendo un colorismo brutal, poniendo a la gente de piel clara como gente que está los nacionalismos? Yo honestamente en los últimos 2-3 años que he ido a México, que cada vez vemos más inmigrantes de Haití en las calles, vemos que reproducimos exactamente lo mismo. La gente mexicana que ha cruzado la frontera hacia los Estados Unidos sufre un desprecio increíble y yo no he visto otras actitudes en México para la gente que llega. Las religiones dominantes excluyen la diversidad en prácticas religiosas, entonces, pues llorar frente a un Cristo crucificado es como que una práctica normal, pero rezarle a la Santa Muerte, pues ya no. Y yo digo, bueno, si respetas la fe como algo que te da centro, tienes que ver que la gente absolutamente tenemos una increíble práctica religiosa. Estos binarios a mí me interesan porque son los que van más a las cuestiones de tolerancia o no tolerancia entre nosotros los humanos, empatía, no empatía, compasión, no compasión. Seguimos priorizando el matrimonio como sitio reproductivo, cuando yo siempre hablo, los niños y niñas necesitan adultos responsables, y no necesariamente a veces es tu madre o tu padre. Obviamente el privilegio heterosexual existe y aunque las leyes han cambiado, toda persona que está besando a una persona de su mismo sexo siempre va a estar sujeto a más violencia en la calle y nadie va a hacer nada porque está normalizado. Está normalizado que al puto no se le respeta, al travesti no se le respeta y obviamente a las mujeres tampoco. Entonces, estos binarios son más, pero yo trato de evitar como binario hombre-mujer, primero porque siento que está súper abusado y porque la socialización de las mujeres es igual de tóxica que la socialización de los hombres. Entonces, hay mucho para mí por cuestionar ahí. Y sí, soy muy crítica de todas las instituciones de género que han creado un montón de secretarías donde generalmente se reproducen un montón de ideas que no van a transformar el comportamiento social. Y ahora sí voy a terminar con la fotografía, en el sentido de que sigo defendiendo el optimismo, sigo creyendo que tenemos mucho poder y que siempre lo hemos hecho. La humanidad ha sobrevivido gracias a los movimientos sociales. Todas las revoluciones han sido sangrientas, pero siempre ha habido una revolución. Yo no estoy diciendo que me encanta, pero hasta ahorita no hemos creado otras formas
pero siempre ha habido un movimiento social que transforma. No le tengamos miedo a los movimientos sociales, porque siempre ha sido así. Todos los derechos que tenemos como sujetos políticos sociales han sido en base a un movimiento. Nadie los regaló. Fueron una lucha y van a seguir siendo. Esta pintura es una clásica, los años 70, lo que llamamos segunda ola del feminismo norteamericano, y siempre se hacen muchos ejercicios con esta foto, primero porque, pues sí, aunque de nuevo yo sé que a veces ofendo la fe de la gente, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido una virgen? ¿Qué hubiera pasado si en Belén hubiera nacido una niña? ¿Qué hubiera pasado si en Belén, que todos sabemos que Cristo era judío y parece ser que estaba moreno, pero qué hubiera pasado que celebráramos un niño negro o que celebráramos un niño chiapaneco que no nació en Belén, pero nació en Chiapas? O sea, ¿qué hubiera pasado? Y a mí me fascina cambiar las narrativas y a veces acepto que construimos las mismas narrativas. Por ejemplo, esta foto, claro, mis estudiantes dicen, pues no sabemos si están hablando bien de ella o mal de ella o están conspirando. Yo digo, efectivamente, o sea, estamos muy diversas y muy diferentes, representando mujeres de diferentes culturas, y no sabemos si la crucificada va a ser la del medio. Y no sabemos cómo repartieron el pan o qué comieron. Entonces, a veces suena así como, ay, cambiemos la narrativa, pero cuando no hemos realmente deconstruido y desaprendido, vamos a volver a crear lo mismo. Y ya aún así, pues no hay que desesperarnos. Yo voy a cerrar con algo muy simple. Es cuando ustedes arreglan su closet o su ropero o sus ganchos o su cordón donde cuelgan su ropa, a veces lo pueden arreglar y queda bien bonito y generalmente no dura más de 10 minutos. O si a alguien le dura un mes, pues felicidades. Cuando cocinamos, podemos cocinar algo bien sabroso y hay que lavar los trastes después. Para mí eso es la sociedad. La sociedad, no hay descanso, no hay descanso para el movimiento social, pero es poderoso, y hay que hacerlo cada día y cada minuto, porque sí nos llena de poder y nos llena de satisfacción, y poder, satisfacción y servicio siempre va a generar algo bueno, siempre. Yo estoy totalmente segura. Muchas gracias y honestamente no sé si va a haber tiempo para comentar, pero lo más importante es que cada quien nos quedemos. Yo sé que es difícil que todos los micrófonos estén abiertos, pero a mí más que una pregunta, honestamente me encantaría que la persona que va a comentar algo diga solo una palabra de algo que le resonó, y no estoy diciendo que es acuerdo, simplemente una palabra con la cual se va, porque estas son jornadas de reflexión, algo con lo que va a seguir reflexionando. De verdad, yo les invito, aunque claro, o sea, estoy abierta a preguntas, pero me encantaría más que si alguien toma el micrófono en este momento, nos diga esa palabra. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Ha sido un gran placer escucharla, nos da mucho gusto que nos... si usted me permite, vamos a invitar justamente al público a que nos escriba estas palabras. Le damos unos segundos para tener una colección de ellas y si usted me permite, puedo leerlas para usted. Algunas personas ya nos están escribiendo algunas preguntas, otras algunas palabras, entonces si me da oportunidad, vamos a leerlas para usted. ¿Le parece bien? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, tenemos varios mensajes. Si usted me permite, bien, una persona nos dice, tengo una pregunta. Muchos gobiernos y grupos sociales suprimen a dos principales minorías, que somos las personas LGBT y las personas pertenecientes al movimiento feminista. Poniendo el ejemplo en Estados Unidos, el movimiento fundado por Marsha Johnson para las personas LGBT en cuestión de su lucha y la libertad que nos consiguió y regaló. ¿Cuál debería de ser el cambio clave
para esas líneas discriminatorias que nos dividen a la sociedad, que se autoconsidera normal, y desaparezcan y unirnos. Y me permito también leer una segunda pregunta, que es, ¿qué les recomienda a las personas que están estudiando pedagogía? Me permito leer estas dos preguntas y si usted me permite, después de estas dos preguntas leo las palabras. La pedagogía es en este momento lo más corto porque es algo muy amplio, pero nunca dejen de priorizar lo que el estudiante sabe y partan de ahí. Y la otra cosa es que a mí me ha servido mucho mis maestros que me dijeron, si quieres ser rica, Patricia, y te gusta el reconocimiento, no seas maestra. Y eso quiere decir, no puedes estudiar pedagogía cuando buscas reconocimiento. Al contrario, tienes que entrenarte para ser rechazada, porque incluso cuando les ofreces a los estudiantes la libertad de que generen sus propias ideas, van a rechazar. ¿Por qué? Porque a no ser que trabajes con bebés y niños en guarderías, pues uno puede jugar con esos estudiantes. Hay un dicho que dice, los profesores, profesoras de guarderías y jardines de niños o kinderes aman a los niños y niñas en el sentido de que todo está enfocado a las necesidades, incluso van a hacer popó, van a hacer pipí, tienen que dormir, tienen que comer, o sea, necesidades bien básicas. Cuando llegamos a la primaria y secundaria, los profesores y profesoras se van a enfocar en un contenido y en ese momento ya el estudiante, la persona, ese sujeto social que va a generar ideas, ya no lo vemos. Nos importa mucho cómo van a aprender la historia de México. O sea, somos evaluados, somos presionados. El contenido se vuelve el centro. Y después dice, y los estudiantes en preparatoria y la educación superior generalmente son muy suertudos si encuentran un profesor o profesora que se va a volver un verdadero mentor o asesor. Pero los profesionistas en las cuestiones superiores están enfocados en ellos mismos. El ego ha crecido tanto, entonces la gente tiene que estar más preocupada porque le dieron el premio de la tesis y compitió y publicó y entramos en una competencia terrible. Y aunque decimos que no, pero no, sí entramos en eso. Entonces, pedagógicamente hablando, ¿cómo me regreso a que la persona que está enfrente de mí sabe ya lo que sabe? La persona que sabe más lo que tiene que aprender es la persona que está enfrente de mí. Entonces, escucharle. Y lo segundo, primero, todas las personas, por favor, si somos capaces de mencionar un líder del movimiento LGBT de afuera, no, vayan también a sus nombres mexicanos, recuperen la historia del movimiento. De hecho, hay iniciativas LGBT en México increíblemente maravillosas y definitivamente, o sea, el movimiento LGBT en los Estados Unidos, la piedra fundamental en los 60, que son las redadas policíacas, exactamente como ahora, que sí, el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos ha resurgido, no es nuevo, ha resurgido, la brutalidad policíaca es horrible. Estos son dos ejemplos que se han internacionalizado, pero aquí se matan negros 7 por semana. Las mujeres nunca son mencionadas, ha habido más muertes de mujeres, las mujeres absolutamente seguimos olvidadas y obviamente las personas transgénero. Entonces, el movimiento LGBT efectivamente fue en base a las redadas policíacas donde la gente tuvo que decir, basta, no vamos a tolerar más abuso policíaco. Y efectivamente es una mujer transgénero negra y efectivamente es una mujer transgénero latina, puertorriqueña, venezolana. Entonces, rescatemos eso. O sea, rescatemos eso, rescatemos nuestros nombres, escribamos nuestra historia y no permitamos que el movimiento LGBT se vuelva una moda. Yo les decía,
a mí de verdad que me molesta cada vez que uso el ejemplo de transgénero, porque ya está ahorita como para todo se usa, cuando yo sé perfectamente que la transfobia es horrorosa. Y el feminicidio no está desconectado de la transfobia, porque es el odio hacia el cuerpo femenino. Sigue siendo un cuerpo que es sujeto de los crímenes más crueles. Si no me equivoco, de nuevo, otra vez hay un video de que el cuerpo de una mujer, que la avientan de una camioneta, etcétera. La brutalidad y la violencia gráfica, de verdad que es difícil de digerir. Pero las personas transgéneros son violadas en las cárceles, son asesinadas y nadie levantamos la voz. Pero al mismo tiempo se ha vuelto como una moda. Se ha vuelto como una moda y sigue estando en manos administrativas. Lo primero que yo tendría que decirles a toda la comunidad LGBT, no se confíen que porque escriben en una constitución una ley, la derecha está muy fuerte, la derecha está fuertísima y honestamente no va a desaparecer pronto. A cualquier persona que llegue a una presidencia federal puede cambiar las leyes. Entonces no nos podemos confiar a que las leyes han cambiado. Yo sigo enfatizando más en confrontar la actitud personal. Las iglesias no han cambiado. Por eso es importante enfocarnos en nuestro poder espiritual. Yo creo que no hay crueldad más horrible que ser rechazado por tu queer y por tu identidad queer o tu identidad transgénero, por tu familia y por una fe religiosa. Honestamente, para mí no tolero a los políticos, pero la exclusión de iglesias y la exclusión familiar para mí es muy difícil, muy difícil. Yo me puedo volver una leona peleonera ahí. Y es muy sencillo. Cualquier persona tiene derecho a tener su fe religiosa. No tiene ningún derecho a imponer su fe religiosa en la legislación. La legislación es el Estado. Y el Estado tiene que negociar con los ciudadanos y ciudadanas. Punto. Entonces, LGBT, por favor, o sea, las iglesias están en nuestra contra, está la derecha increíblemente poderosa y es cruel. Siempre hay que defender, tienes derecho de tener tu fe, pero el aborto es una cuestión de salud pública y con quién me acuesto es mi vida y si me caso o no me caso, eso lo decide el Estado hasta hoy. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto escucharla. Creo que he rebasado un poco el tiempo esperado. Sin embargo, dejamos ahí las palabras y algunos mensajes